Todo este asunto habría sido una bola de nieve hace 2 años. Muchas vidas fueron perdidas durante la Cuarta Guerra Ninja, iniciada por Uchiha Madara y Uchiha Obito. Hubo que enfrentarse a abominaciones fuera de la categoría de personas. Los shinobis de las 5 grandes naciones juntaron todo su poder y se mantuvieron juntos. Finalmente, la persona que manipulaba a Madara, Otsutsuki Kaguya, fue derrotada y la guerra finalizó. Conforme la villa se enfrentó a un periodo de paz y recuperación de la guerra, los detalles de quién había sido asesinado en batalla y quién estaba perdido se volvieron asuntos urgentes. La guerra había sido una batalla feroz que había destrozado todo un territorio, y si el cadáver de alguien podía ser encontrado, se consideraba un golpe de suerte. Comparado al número de shinobis que se habían contado muertos en batalla, el número sin contar era todavía más grande. Las 5 grandes naciones shinobis habían perdido alrededor de 10.000 shinobis. 10.000 shinobis fueron víctimas de la Cuarta Guerra Shinobi. Los enemigos de la guerra pudieron haber eliminado el mundo. Muchos decían que era una racha de suerte que todo hubiera terminado solo en esas muertes. Pero esa no era la manera en que Shikamaru veía las cosas. Cada víctima era una pérdida importante. En la guerra había perdido a su amigo, Hyuga Neji. Shikamaru no pensaba que el dolor de la pérdida de Neji fuera el único entre 10.000. Un dolor similar al de perder a Neji debió haberse sentido por cada una de las víctimas. En la muerte de una sola persona habían emociones que no podían ser separadas de uno mismo, diciendo simplemente que fueron un sacrificio. Era por esa razón que no podía permitirse que la guerra estallara de nuevo. Me pregunto, ¿cuántos shinobis perdidos habrán ido al país del silencio? Kakashi murmuró los pensamientos que corrían por la mente de Shikamaru. Era exactamente como Kakashi había dicho. Dentro de la gran cantidad de shinobis perdidos en la guerra, debía haber una pequeña cantidad que sobreviviera y se mantuviera fuera de alcance. Los cuarteles generales de la Unión Shinobi fueron los primeros en notarlo. Eran dichos cuarteles los que manejaban cualquier petición de ayuda y similar. Fueron los primeros en notar los patrones. Las solicitudes de despacho shinobi habían disminuido drásticamente. Desde que los 5 grandes países shinobis habían decidido formar la unión, los daimyo tenían sus batallas en las tierras que gobernaban también. Por lo tanto, era normal que las misiones peligrosas de rango A y B disminuyeran. Pero el asunto no terminaba ahí. Incluso las misiones fáciles, de rango C y D, habían disminuido de la misma manera. Shikamaru se había enterado de esto rápidamente, dado su puesto en los cuarteles generales, pero no era como que hubiera algo que ellos pudieran hacer para resolver el repentino descenso de las misiones. La Unión había dicho que era un breve cambio traído con el tiempo, y dio por concluido el asunto. No obstante, había un hombre que dijo que podía ponerle fin al problema de declive de las misiones, así como otro problema que había surgido durante el final de la guerra. Ese hombre era Kakashi. El otro problema que Kakashi quería resolver eran los casos de los ninjas perdidos dentro de las 5 grandes naciones shinobi, que llevaba sucediendo hace un año. Desde hace un año, cada aldea perdía un shinobi por mes, lo cual da un total de 12 ninjas perdidos hasta el momento. Dentro de los 5 países se sumaban 60 shinobis en total. Curiosamente, todos eran jóvenes y solteros. Abandonar la aldea era un crimen grave. Por supuesto, cada aldea había enviado a sus tropas en busca de los desertores, pero, de alguna forma, ninguno había sido encontrado. Probablemente cometió un error al pedirle a Sai que continuara la investigación cuando había solicitado apoyo. Debía haberlo sacado de esa situación y prepararlo psicológicamente para enviarlo al país del silencio. Lamentablemente no soluciona nada. Eso es cierto. Sai había sido enviado a investigar los casos de los ninjas perdidos. Este había dado noticias de encontrar un rastro hace un mes. Kakashi creía que el acontecimiento de los ninjas perdidos estaba relacionado con el descenso del despacho de misiones. Sai había solicitado continuar la investigación con refuerzos Anbu. La pista que Sai había encontrado era el País del Silencio. El País del Silencio podía ser encontrado en la lejana parte oeste de un continente que tenía rivalidad con las 5 grandes naciones shinobi, así como los otros países rodeándoles. Era un país que nunca estableció contacto con ninguna aldea shinobi o con ningún otro país extranjero, en ningún caso. Por eso era llamado el País del Silencio por los foráneos. Los únicos detalles conocidos acerca de este país señalaban que era un país con samuráis, quienes mantenían a sus ciudadanos en línea, y un daimyo que gobernaba a los samuráis. Todo lo demás era un misterio.